Les saluda Héctor Zapata, esto es Al Filo de la Justicia, un programa lleno de contenido de noticias, reportajes especiales, deportes, entretenimiento y salud. Para comenzar les voy a presentar un pequeño homenaje a las víctimas de septiembre 11 en su 10º aniversario luctuoso. Hace 10 años, en este momento tan preciso en la historia, recordamos y rendimos homenaje a las víctimas del 9/11. El mundo entero fue testigo del derrumbe de las Torres Gemelas, de la destrucción en el Pentágono y en la zona remota de Shanksville, Pensilvania. 4 vuelos comerciales fueron utilizados como misiles por el grupo terrorista Al-Qaeda. Poco más de 3,000 personas perdieron la vida y más de 3,000 personas perdieron a un ser amado. En una de las zonas más densas de población en el Bajo Manhattan están las obras de arquitectura en honor a los desaparecidos. En 8 acres de terreno está el memorial en su honor. Que en paz descansen las víctimas del 9/11. En México la violencia es un tema que cada día toma fuerza. Veamos lo más reciente que ha pasado en Reynosa, Tamaulipas. Samuel Flores Borrego, alias el Metro 3, M3, el Cabezón y el Commander 3. Nació el 6 de agosto de 1972 en Matamoros, Tamaulipas. El Metro 3, según su legado en el mundo del crimen organizado, al parecer fue la manzana de la discordia que desató la guerra entre los Zetas y el Cártel del Golfo. Algunos aseguran que sembraba el terror y cultivaba la muerte en varias entidades vecinas a Tamaulipas. En menos de una década, el capo caído en la madrugada del viernes 2 de septiembre en Reynosa, Tamaulipas, a solo una semana de su cumpleaños número 39. Al parecer, inició como un policía local que supuestamente cuidaba las casas de los narcos fugitivos de primera línea, cuya cabeza las agencias estadounidenses cotizaron en $5 millones. A Flores le atribuyeron de todo, desde desaparecer agentes federales hasta encabezar matanzas en centros nocturnos, salir ileso de enfrentamientos con las Fuerzas Armadas y de la logística de sus enemigos. Hay quienes aseguran que el crimen que cometió el Metro 3 detonó una violencia nunca antes vista en Tamaulipas, y más tarde en Nuevo León, Coahuila, San Luis Potosí y Veracruz, según los reportes policíacos. Para el Filo de la Justicia, Agente Especial 07. En este 2011 pasarán a la historia varios actos criminales que dejaron al mundo consternado. A continuación les presento la siguiente nota. Para el gobierno de México, la inseguridad y los temas de tinte político se complican, como un laberinto sin salida, especialmente en el último año del mandato del presidente Felipe Calderón. Ante la abrumadora preocupación que con justa razón todos sentimos por el tema de la inseguridad. Nos tocó enfrentar en nuestro tiempo a un verdadero cáncer social, el crimen organizado y además en su etapa de expansión más violenta. Donde se pintan tonos rojos por los actos sangrientos. Desde que inició su papel como primer líder en México, las estadísticas muestran que la pérdida de vida humana asciende a más de 50,000 personas involucradas directa e indirectamente en el crimen organizado, según los reportes oficiales presentados en las redes sociales y las imágenes que se registran de manera sofisticada en páginas de internet, mostrando de manera actualizada la ejecución de las víctimas, sicarios o inocentes. No pasa nada, aquí no nos va a pasar nada, nada más no me levanten la cabeza, por favor. Y fue gracias a las redes sociales que ya no se pudo tapar el sol con un dedo. El ejemplo de los niveles de corrupción que enlutó a toda una nación mexicana es la sangrienta matanza en San Fernando, Tamaulipas. Más de 70 muertes de un acto verdaderamente atroz. Y una de las más recientes en Monterrey, Nuevo León, en el Casino Royal. Más de 50 personas fallecieron, inocentes víctimas. Y la justicia pasa a ser invisible por las revelaciones que se siguen dando día a día. Y la incapacidad del gobierno y la falta de tacto para atender a las personas
para ayudarlas, para brindarles información al momento y ahora mismo. La sorpresa para muchos son las personas que son supuestamente señaladas como amantes de la corrupción, amantes de la violencia a los derechos, que al parecer se escudan detrás de un traje sastre con corbata diseñado con los tonos negros del abuso del poder político. Al parecer ese sigue siendo para muchos mexicanos una vergüenza que los lleva a una calle sin salida. Para el Filo de la Justicia, Miriam de Treviño. ¿Conoce usted la fuerza de las armas? ¿Cómo y cuándo fueron hechas? A continuación les presento la AK-47. Una de las armas más destacadas es la AK-47, mejor conocida en México como el cuerno de chivo. Famosa por su gran fiabilidad, soporta condiciones extremas. Básicamente tiene un diseño muy incomparable. No ha habido otra arma tal como esa, porque la AK-47, aparte de ser completamente automática y carga un cartucho sumamente grande, la puede traer o exponer a muchas cosas, a la arena, a la tierra, agua, puede sumergirla y como quiera va a funcionar. El AK-47 es un arma segura, según expertos. Permite alcanzar un blanco a 285 metros de distancia. Fue diseñada según las experiencias de la Segunda Guerra Mundial. Esa arma fue desarrollada en Rusia por un señor llamado Mikhail Kalashnikov. Él es considerado un héroe nacional en su país. Él desarrolló esa arma y la comenzaron a producir aproximadamente en 1945, en la Segunda Guerra Mundial. Después de eso ya que vieron la reacción de que también fue la arma utilizada en el ejército, varios países comenzaron a comprar armas de esa clase. Se ha comprobado que el arma sigue disparando sin ningún problema, soportando maltratos durante cualquier combate. Para el Filo de la Justicia, Lorena Morales. En una sociedad que crece día a día, una de las plagas que lo acompaña es la violencia doméstica. A continuación, el siguiente reportaje. La violencia doméstica y el abuso puede ocurrir a cualquiera, independientemente de su complexión o sexo. Sin embargo, el problema es a menudo pasado por alto. Esto es especialmente cierto cuando el maltrato es psicológico, no físico. El abuso emocional es a menudo minimizado, sin embargo, puede dejar cicatrices profundas y duraderas. La señora Irma Orozco, quien fue víctima de violencia interfamiliar, nos cuenta su vivencia personal, siendo agredida psicológicamente por su entonces esposo. La violencia doméstica no es solo los golpes o lo que vemos físicamente. En el caso mío, que fue violencia psicológica, es también algo muy difícil de poder expresar porque no sabe uno si es creíble o no. Estamos acostumbrados a que para que se pueda creer hay que ver. Orozco afirma que se llega a un extremo donde no puede decidir ni por sus cosas personales. Tiene 2 hijos producto de su matrimonio, en donde ellos, al aprender del comportamiento de su padre, empiezan a actuar de una manera irrespetuosa y haciéndole críticas constantes. Cuando él estaba cerca de mí, yo tenía que preguntar cómo debía vestirme. Incluso mi ropa más íntima que yo tuviera tenía que ser a gusto de él, porque si no yo no la podía comprar. Yo no sabía lo que era tener dinero en la bolsa, una tarjeta, no manejar un NIP en el banco, nada, porque todo dependía de él. Posteriormente, uno de sus hijos cae enfermo de gravedad, no teniendo apoyo alguno. Ella, en su lucha por salvar a su hijo, se da cuenta que no necesita de su esposo para salir adelante. Decide irse a un refugio para mujeres maltratadas y decidió que ya nadie la abusaría. Yo tengo 2 hijos varones. Uno de ellos se enferma muy grave.
fuera de lo que es el entorno de la familia, de lo que era mi matrimonio y mi lugar de donde yo radicaba. Y al enfermarse el niño yo tengo que irme a verlo, a ver qué es lo que está pasando. Y fueron muchos días, fueron casi 2 meses porque fue un problema muy grave. Su vida estuvo a punto de perder su vida. Y todos los días en las noches me sentaba yo y pensaba, yo sola estoy ayudando a mi hijo. Yo no necesité hoy que estuviera el papá de mis hijos aquí para que él solucionara el problema. Un día y otro día y otro día, y fueron 15 días y 20 días y yo estaba saliendo adelante con la situación. De lo malo, lo mejor. Esa situación de mi hijo me hizo pensar que yo podía hacer algo más por los demás, por mí misma, sin que alguien me estuviera diciendo qué hacer. Hay algo más allá de lo que se vive. Hay algo más allá que uno puede disfrutar, sonreír. Uno ya no se ríe con una carcajada, se ríe limitando su sonrisa. Entonces hay algo más allá. Y si empezamos a pensar así, empiezan a cambiar. Es lento, pero es bien seguro el cambio que llega a ver. Una mujer digna y con la cara muy en alto. Es lo más importante. Al filo de la justicia, Lorena Morales. Nuestra sociedad como frontera cuenta con personas que sienten un compromiso para resguardar el orden. A continuación les tengo la siguiente nota. En los últimos 10 años se ha visto una transformación dramática en el sur de Texas, por la inseguridad sobre toda la franja fronteriza. Hace 2 años se presentó una iniciativa por parte de las autoridades de Mission para estar a la vanguardia. Bueno, el departamento ahorita tiene muchas maneras de equipo para prevenir el crimen, especialmente para prepararlos por los segmentos de crimen que está ocurriendo. Marcando una pauta donde al parecer el cuerpo policíaco señala la necesidad de establecer este vínculo de informar a los residentes de Mission sin alarmarlos de los peligros que están latentes por el simple hecho de ser un corredor importante entre México y Estados Unidos. El Web TV que tenemos nosotros es una iniciativa del jefe Leo Longoria. Es como yo llego aquí hace 2 años. A veces es muy difícil en una comunidad de más de 77,000 personas, pues atender a todos y cada uno de ellos, pero a través de estos medios electrónicos podemos estar más cerca de ellos. Él puede informarle al público lo que el público requiera y al mismo tiempo hacer advertencias de seguridad, que eso es muy importante hoy en día. Nuestras cámaras de Al Filo de la Justicia palpó el respeto, compañerismo y sobre todo lealtad hacia el dirigente de la organización policíaca por las decisiones innovadoras. Aún así aseguran que hay mucho por hacer. Hoy en día reconocemos que tenemos muchas culturas que están llegando aquí en nuestra valle, que tienen diferentes pensamientos en cómo criar los niños, cómo criar o dirigir la familia. Y por eso nosotros tenemos que reconocer esas culturas para que nosotros podamos prevenir crimen doméstico. No se vaya, que al regresar aquí en Al Filo de la Justicia les voy a presentar un reportaje especial sobre el fútbol americano escolar.